Las elecciones de este domingo dejaron obviamente dos o tres lecturas distintas que van a ir repercutiendo a partir de los próximos días. Está claro que se jugó en este turno el adelantamiento de una interna presidencial para el 2015 y ahí, bueno, no solo el kirchnerismo o el justicialismo tienen sus fichas en juego, sino también el radicalismo y el socialismo específicamente, sino además cómo va a vivir el Congreso y cómo va a actuar como termómetro del Congreso en los próximos 2 años. Es cierto que la Casa Rosada no está mostrando, o por lo menos no va a mostrar en los próximos meses mucha necesidad de apelar al Congreso. Pero lo que sí es cierto es que conviene analizar en este caso y claramente cómo es el resultado de la elección en base a lo que logró o no. Va de suyo, pero hay que repetirlo, que el Frente para la Victoria, el kirchnerismo puro, no con aliados, puro como bloque, tanto en el Senado como en diputados, siguen siendo la primer minoría. Eso está claro y tampoco estuvo nunca en juego en esta elección. Debería haber pasado el oficialismo una debacle de proporciones nunca vistas en una elección de medio término para que el kirchnerismo perdiera esa condición. Sí hay que tomar en cuenta que hubo algunas variantes en la conformación y esto podemos seguir en línea tanto en el Senado como en diputados. Los bloques kirchneristas, y esto es una lectura que el oficialismo le está utilizando en este momento para leer de alguna manera un poco más a su favor el resultado de las elecciones, decía, los bloques kirchneristas puros han aumentado en cantidad de votos. No tanto en el Senado han perdido, pero manteniendo más o menos las proporciones, pero sí en diputados han subido unos 7 u 8 diputados el propio bloque. Los que han bajado de bancas son los aliados del gobierno que necesariamente el oficialismo necesita para aprobar las leyes. Recordemos que no es de esta elección, sino de hace por lo menos 2 años atrás, que el kirchnerismo no tiene quórum propio en ninguna de las dos cámaras. Solo logra juntar los 37 en el Senado y los 129 en diputados cuando reúne aliados que votan normalmente y apoyan sobre todo las leyes claves o los temas políticamente más indigeribles. En este caso, la novedad es quórums mucho más ajustados, un esfuerzo grande, bastante más grande que el que había hasta ahora, en el caso de que el oficialismo necesite sesionar en las cámaras, y un seguimiento que va a haber que tener mucho más finito y mucho más puntual de cómo va a actuar el mercado de pases de aquí en adelante. Un mercado de pases que va a afectar tanto al propio oficialismo, porque hay que recordar que hay una interna adentro del justicialismo que empieza a jugar a partir de esta semana sin ninguna duda, que está directamente ligada a las presidenciales, e independientemente de esto, los bloques kirchneristas ya tienen sus pujas internas muy fuertes, obviamente, con una presidencia que se encamina a sus 2 últimos años y que por ahora no está ofreciendo un horizonte de continuidad dentro del mismo grupo, sino que se abre juego para otros representantes. O sea, Daniel Scioli no representa, por ejemplo, a los diputados de la Cámpora, por lo tanto, digamos, este es un ejemplo que sirve para ver cómo están jugando los movimientos, en el caso que Scioli sea el candidato que finalmente decante el kirchnerismo. Pero lo que digo, de estos juegos va a haber muchos, y eso es lo que sí hay que empezar a ver. Si hay pases dentro del propio oficialismo o del oficialismo hacia afuera, y cómo se van moviendo estos pases y cuál es el número que le va a ir quedando en medio de este proceso de transformación del sector oficialista que ha empezado, que el kirchnerismo lo va a querer demorar, pero que claramente ya está en juego. Los pases no solo afectan, y no solo nos están hablando de lo que va a pasar adentro del kirchnerismo y adentro del peronismo específicamente, sino también otras fuerzas. Una de las primeras declaraciones que se conocieron de Mauricio Macri, y no solo de Mauricio Macri, sino también de Gabriela Michetti, tras las elecciones fue algo que ya sabíamos y que ya se venía adelantando. Se trató de tapar un poco, pero que estaba ahí. El acuerdo entre Mauricio Macri y el intendente de Tigre, Sergio Massa, era un acuerdo electoral y que raramente iba a subsistir el paso de las urnas. Lo dijo Macri, lo dijo Gabriela Michetti en una de sus primeras declaraciones, el acuerdo terminó y esto ya está generando algunos ruidos en cuanto a estos pases que yo decía que hay que seguir viendo para ver cómo se van a ir configurando los bloques. Ya hay 3 diputados del macrismo en la provincia de Buenos Aires, algunos más cerca de Jorge Macri, que también
es una alianza que hay que seguirla muy de cerca, a ver a futuro cómo funciona con Sergio Massa, pero ya hay 3 diputados de Mauricio Macri que obviamente están dejando el bloque del Frente para la Renovación en la lista de la que fueron electos y van a ir al macrismo, un macrismo por otra parte que, como lo anunció Macri, necesita salir, necesita viajar. Ese viajar del que habla Macri necesita salir, ampliarse al resto del país y a la propuesta a la provincia de Buenos Aires con propuesta propia, porque obviamente sin eso es imposible pensar para Macri un proyecto para el 2015.